A continuación contaremos con una plática de la maestra Raquel Gutiérrez Aguilar. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. A principios de los 80 viaja para radicar en Bolivia, lugar desde el cual logra articularse con sindicatos mineros y cocaleros. El pensamiento basado en la organización y en la emancipación de los pueblos indígenas que conforman Bolivia permean su vida y trastocan la manera en la cual se concibe su hacer práctico y político. Mujer que niega la lógica de la articulación en base a la centralización del poder. Ocupando las palabras del maestro Raúl Sibeki, dije mujer, debería decir feminista, aunque siento que las palabras no alcanzan, mengúan en vez de explicar. Tenía una duda de cómo hacer la presentación, tenía una muy formal y luego ayer decidí cambiarla, para más bien hablar en diálogo con los compañeros de Bolivia que ayer presentaron sus palabras. Yo he pensado en plantear una idea, es decir, compartirles sobre todo las búsquedas que voy haciendo de un subversivo, de un pathos subversivo, de un camino subversivo. Un camino subversivo del buen vivir, le podríamos llamar. No un camino hacia el buen vivir, sino un camino del buen vivir, pero que al mismo tiempo tiene que plantearse todo el tiempo, y ese sería en parte el criterio para poder establecer que es un buen vivir, tiene que ser subversivo, tiene que negar la negación que soportamos, tiene que trastocar y tiene que desordenar básicamente el orden instituido. Si esa es la intención, es decir, si la intención y de lo que yo quiero hablarles es de caminos subversivos del buen vivir, mi pregunta inmediata es ¿cómo? Pero básicamente es una pregunta que tiene una dinámica, que necesariamente se tiene que plantear una praxis. Ahora bien, una praxis de un camino subversivo del buen vivir necesariamente tiene que fundarse en la autonomía política de quienes lo caminan. Autonomía política en el sentido de que los entramados que van logrando conjuntarse, la gente sencilla y trabajadora, las comunidades de hombres y mujeres que habitan alturas grandes en el altiplano o en los valles, los pueblos indígenas, es decir, estos múltiples nosotros, estos múltiples conglomerados de seres humanos, hombres y mujeres, que se deciden a luchar, piensen con su propia cabeza y decidan sus fines y consigan lo que necesitan para llevar adelante sus fines. Es decir, la autonomía política como condición de la trayectoria de la posibilidad de subvertir. Ahora bien, autonomía política entendida en este sentido tan sencillo de pensar con cabeza propia, es decir, de no aceptar ser gobernados, de no acatar, que no tiene nada que ver, ahí sí, con desorden. Uno puede hacer cosas de manera tan disciplinada como quiere, uno puede tomar acuerdos tan rígidos como uno decida, siempre y cuando los tome uno con sus pares, para los fines que uno decida. Esta autonomía política de la cual estoy hablando y que, bueno, ponemos, necesariamente está fundada en una autonomía material. Una autonomía material que es permanentemente cercada, cercenada, diluida, agredida, golpeada por la relación del capital, por el capital en su avance y en su reproducción y acumulación, y que al mismo tiempo siempre trata de ser capturada por el Estado.
Cualquier cosa que se hace, cualquier cosa que se emprende, inmediatamente empieza a ser agredida, cercada, diluida, etc. Y no solo es la amenaza de la policía que puede venir a estar ahí deshaciendo, es también cuestiones de normativas nuevas que aparecen y que ahora ya no podemos utilizar espacios que antes sí podíamos, o de rejas que deciden poner en espacios públicos para que no pasemos por donde antes sí pasábamos. En fin, son muchísimas cosas que van impidiendo sistemática y recurrentemente esta posibilidad de tener autonomía política. Y decíamos autonomía material porque de alguna forma necesitamos tener la condición para poder pensar con nuestra propia cabeza. No sé si estoy logrando ser clara con este diagrama inicial, la primera idea: una autonomía política se funda en una autonomía material. Y de ahí en lo urbano, este conjunto de emprendimientos que nos han contado, que conocemos, que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener una cierta posibilidad de desarrollar acciones que sean decididas por nosotros mismos, en nuestros pequeños grupos de afinidad, con nuestros pequeños pares, hombres y mujeres. Y de ahí, esto es una tarea gigante, necesaria, quizá inicial, pero para mí no es suficiente, porque este transitar caminos subversivos de buen vivir necesita construcción de ámbitos para la autonomía material que sostenga nuestra posibilidad de autonomía política, pero nos tiene que habilitar, sobre todo, para poder participar políticamente en nuestra sociedad de una manera desbordada, gozosa y no únicamente instituida. No únicamente. Es decir, no niego que pueda haber cuestiones que nos convenga hacer por el lado instituido, siempre y cuando sea planteado así. El chiste es que no nos tengamos que ceñir a lo instituido, sino que tengamos capacidad construida de desborde, y de desborde siempre que lo necesitemos. La experiencia boliviana de los años 2000, 2001, 2002, quizá, era muy importante la actividad hecha como desborde en términos políticos. ¿Para qué? Para generalizar, para empujar, para construir entre todos. Capacidad directa de intervenir en común en los asuntos públicos que a todos incumben porque a todos afectan. Cuando aquí en México se decide lo que se decide, cualquier cosa que esto sea, desde la guerra al narco y su secuela de sangre y de muerte, hasta la adopción de una política de concesiones territoriales del estilo de la que mencioné y la aprobación de una ley minera como la que le ampara, ¿quién lo decide? Es un pequeño puñado de representantes que se ha discutido mucho en estos días, en el peor sentido de la palabra. ¿Hasta dónde y en qué medida sobre problemas específicos tenemos como sociedad, nosotros, nosotras, del llano, de pequeños grupos, capacidad de intervenir para vetar esas decisiones? No tenemos casi capacidad. Aquí en México es muy complicado construir esa capacidad. Este Estado federal, este conjunto de regiones articuladas en una nación que tenemos, esta costra estatal que nos atraviesa hasta casi la cocina de nuestras casas, es más complicado que en otros lugares. Sin embargo, lo que ha pasado, caminos de subversión que se han puesto en marcha en el sur, han tenido todo que ver con producir sentido común, con producir deliberación, con abrir deliberación, con recuperar un sentimiento de capacidad de intervención directa.
la cuestión de los contratos del gas. Es decir, ya había habido guerra del gas, ya se habían roto algunos contratos, pero estaba la cuestión de la discusión de qué iba a hacer. Y entonces se hablaba de eso. Es decir, la gente que estaba en su pequeño lugar haciendo su casa de ondas, es lo que hago yo a nivel de pequeña cosa, de todas maneras tenía un lugar y podía participar con otros muchos para discutir sistemáticamente y producir sentido común acerca de qué debería de hacerse y qué no debería de hacerse. Y eso a la larga, esa deliberación, ese desborde, esa ambición de intervenir en asuntos públicos de gran escala, habilitó el que se fueran produciendo ciertos criterios morales de lo que no podía aceptarse y criterios morales que desplazaban otros y que entonces comenzaban a ser compartidos o se sintonizaba la población en esos criterios y entonces impedían que el gobernante decidiera por sí mismo lo que consideraba que estaba bien. Y la frase que quería recordar era la frase desesperada del presidente de entonces, Carlos Mesa, que decía, es que no se puede gobernar un país que tiene 6 millones de expertos en hidrocarburos. ¿Sí? Así lo sentía el gobernante. Ajá. Si había 6 millones de expertos en hidrocarburos que sabían una parte u otra parte del asunto, no se puede gobernar con esos. Se les tiene que preguntar, se les tiene que consensuar, se les tiene que atender, se tiene que dialogar y se puede comenzar a erosionar este mando brutal, vertical, que impone el capital. La autonomía política, a mi juicio, es o se compone de esta cuestión de plantearnos sistemáticamente, cada quien en su pequeño grupo, pero con otros de manera un poco generosa, un poco abierta, un poquito confiada, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en el fondo? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo podemos construir como deseo nuestro buen vivir aquí y ahora, pero con un sentido de trayectoria? Es decir, no construir pequeñas cosas que no cerremos. A veces podemos necesitar construir eso, pero cómo ambicionar eso como algo expansivo, abierto y que tenga capacidad de subversión. Ese me parece a mí que es el asunto. Es un asunto, pues, de establecer un camino. Pero no hay que olvidar, ayer se jugaba mucho con esto, si hay un buen vivir del cual estamos hablando, y esto es un encuentro según para eso, para hablar de eso, y lo hemos hecho de varias maneras, y hay un mal morir que se nos impone ahora, porque es una vida que se vive muriendo, diría Sor Juana, necesitamos pensar en los cómo y necesitamos confiar y necesitamos atrevernos a creer que podemos tener deseos de armar un mundo desde nuestros pequeños entornos, pero también ambicionarlo, una cosa más general. Podríamos decir de restituir una reapropiación de ese flujo del hacer que se nos escinde y se nos rompe. Es decir, cooperar por nosotros mismos para nuestros fines que se establezcan a partir de lo que consideramos importante. Simplemente un terminito que me gustaría poner a discusión para capaz pueda ser útil. En las comunidades indígenas, sobre todo en las andinas, que son las que yo más conozco, en la temporada previa a la lucha y cuando los movimientos más potentes, había un juego de palabras que se decía que el sistema liberal de gobierno y de normativo te sumerge en la irresponsabilidad civil. Es decir, te convierte en ciudadano y te vuelve un irresponsable. ¿Por qué? Porque simplemente en tanto ciudadano te convoca para que delegues. Entonces tú no puedes hacer nada más que mirar como espectador.
Y la idea era mucho, se hablaba mucho del paso, del tránsito, de ese estado de irresponsabilidad civil en el que el Estado nos coloca al espacio-tiempo, al pacha de soberanía social, donde acuerpados y confiando, dialogando y construyendo nuestras pequeñas cosas, pero no conformándonos con hacer eso, sino planteando la vida como una disputa contra este mal morir y viviendo la vida como lucha contra ese mal vivir, podemos transitar y armar nuestro camino de buen vivir. Pues esas serían las ideas que yo le dejaría. Muchas gracias por la atención.